Y en esta noche el Señor me ha puesto en el corazón a hablar acerca del acontecimiento más importante que tenemos ahora. Y es la Navidad. Estamos cercanos a celebrar lo que conocemos como la Navidad. Y todos los años lo hemos venido haciendo, celebrando Navidades y celebrando Navidades. Pero desafortunadamente las hemos celebrado muchas veces sin el invitado especial. Es como que celebramos un cumpleaños y no invitamos al cumpleañero. No lo traemos a nuestra mesa. ¿Cuántas veces nuestras reuniones de Navidad se han basado en la comida, en conversar con familiares de pronto que no veíamos hace tiempo, en reunirse en familia? Pero de lo último que hablamos es el motivo por el que nos reunimos. ¿Cuántos esperamos esa reunión para los regalos, para ver qué me van a regalar? Para ver quién me quiere, el que me da el mejor regalo es el que más me quiere. O a ver cómo nos lucimos con los regalos que nosotros vamos a hacer. ¿Cuántos nos reunimos o nos hemos reunido por años esperando ese día para ver la fiesta, para ver la comilona de ese día, para el trago que se consume en ese día, el motivo de un brindis? Que sea por la Navidad. Feliz Navidad y un trago. Olvidándonos realmente de la razón. Y la razón de todo esto es Jesús. Por eso este año el Señor me ha puesto en el corazón a hablar de cómo podemos tener una Navidad diferente. Donde no esté basada en la fiesta, en la parranda, en cuál va a ser el plato principal de la comida, en cuáles van a ser los regalos, sino tener una Navidad, celebrar realmente un cumpleaños con el invitado especial, que es Jesús. Y es que para comenzar quiero que tengamos en cuenta algunos puntos. Y lo primero es que realmente Jesús no nació en diciembre. Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre. Se celebra así por costumbres que nos han ido imponiendo. Pero realmente la fecha exacta en la Biblia no dice en ningún momento cuál es la fecha exacta en que Jesús nació, ni siquiera el mes. Y debemos reconocer que la Navidad tiene muchos elementos culturales que no son cristianos, que no son de hijos de Dios. Porque en la mayoría de nuestras vidas lo que hemos hecho en esa fecha es una noche de excesos. Entonces tenemos que realizar de que nosotros no celebramos una fecha, sino que celebramos una vida. En Lucas 2, en el versículo 10 dice: pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Realmente de lo que se trata es de celebrar la promesa de Dios, de entregarnos un Salvador. Así que lo importante no es la fecha, lo importante es el para qué celebramos. Lo importante no es que sea el 24 o el 25, sino para qué es que estamos celebrando, qué es lo que estamos celebrando. En Romanos 14, en el versículo 5 nos dice: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Realmente lo que la palabra nos está tratando de decir es que sea como sea que la vayas a celebrar, que sea para el Señor. Lo que Dios observa no es la fecha en el calendario, sino la motivación del corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres celebrar? En Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hagan,
de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es que está bien celebrar, está bien reunirnos. El peligro no es celebrar, el peligro es celebrar sin Cristo. Vuelvo y doy el ejemplo, el peligro no es celebrar el cumpleaños, el peligro es no invitar al cumpleañero. Porque si hacemos es una fiesta sin Cristo, lo que estamos haciendo es una tradición vacía. Si vamos a dar unas ofrendas, unos regalos sin Cristo, lo que estamos es siendo esclavos del consumismo de este país que nos empuja a que tenemos que comprarle siempre algo a alguien, a la compañera de trabajo, al primo, a la tía, a la mamá, a los hermanos. Si vamos a tener una reunión en donde no está Cristo, es simplemente una rutina. Es algo más como el Thanksgiving. Es simplemente una rutina. Porque nosotros no celebramos el cuándo, sino el para qué. Celebramos el nacimiento del Salvador de la humanidad. Eso es lo que celebramos. En Gálatas 4, en el versículo 4 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y es que muchas veces nosotros nos imaginamos de que es que Dios se manifiesta solamente en lo extraordinario, en los grandes milagros, en todas esas respuestas inmediatas a una oración, en esas respuestas intensas, en esas respuestas conmovedoras. Pero si has leído un poco de la palabra, o te acuerdas o te pones en el lugar de cómo fue ese nacimiento, de cómo fue la primera Navidad, nos recuerda algo mucho más profundo que todo lo que estamos haciendo hoy en día. Nos recuerda algo mucho más sorprendente, y es que Dios se abrió paso en medio de lo común, en medio de la humildad. Celebramos el nacimiento del Salvador de la humanidad en medio de un pesebre. No era en medio de unos templos adornados llenos de luces, ni con procesiones de 3 cuadras, ni celebraciones de cientos y cientos de personas, no. El nacimiento del Salvador de la humanidad se dio con una pareja, cansados, agotados por ese viaje tan largo que se habían pegado, a las afueras de una ciudad porque no pudieron conseguir un hospedaje en donde quedarse, a las afueras de una ciudad que estaba repleta, en un establo sencillo y en una noche aparentemente cualquiera. Pero en aquel escenario que parece ordinario, sucedió lo eterno. Lucas 2:7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Dios irrumpió en lo cotidiano para mostrarnos que su presencia no depende del prestigio del lugar, sino de la disposición del corazón. Una Navidad realmente transformadora comienza cuando permitimos que Jesús no solo nazca en Belén en un pesebre, sino en nuestras rutinas, en nuestra vida sencilla, en nuestra realidad de todos los días. Vamos a la historia, acuérdense, María y José llegaron a Belén de un largo viaje, perseguidos, sin estabilidad, sin comodidad, sin seguridad. No tenían influencia, ni apellido, ni vecinos, ni nadie que les diera posada. No había un espacio para ellos. Todas las puertas estaban cerradas. Y aún así,
en lo que parecía un abandono, fue en realidad la preparación para un escenario divino. Oh, Dios no eligió un palacio, eligió un pesebre. Él no escogió reyes para anunciar la noticia, no, sino los pastores de alrededor. Él no buscó lo alto, Él abrazó lo humilde. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que fue así? Para que nadie pudiera decir, mi vida es demasiado simple para que Dios no se interese en ella. Porque esa es una triste realidad. Muchas veces pensamos que nuestras vidas, tal y como están, tal y como estamos en este momento, no son dignas de Cristo. Nos la pasamos diciendo, yo voy a llevar la palabra de Dios cuando esté más fuerte espiritualmente. Yo voy a llevar la palabra de Dios cuando resuelva todos mis problemas. Yo voy a empezar a llevar la palabra de Dios cuando tenga un poquito más de tiempo. Yo voy a empezar a llevar la palabra cuando mejore mi carácter. La Navidad nos enseña de que Cristo no vino a un lugar preparado para recibirlo. Él mismo santificó el lugar al entrar en él. Él no vino porque estaba todo en orden, estaba todo perfecto. Él vino para ordenar lo que estaba en caos. Lo ordinario se volvió santo. La paja se convirtió en una cuna. Y esa noche silenciosa se convirtió en adoración. Y así mismo es, así también es cuando nosotros dejamos que Jesús entre en nuestro día a día. Nuestro trabajo se convierte en un servicio. Nuestra casa se convierte en un altar. Cada conversación que tú tengas con las personas se vuelve un ministerio. Y esa debilidad se transforma en un espacio de gracia. Porque Él es el que entra en tu cansancio. Él entra en tus inseguridades. Él entra en tus rutinas más pequeñas, no para decorarlas, sino para transformarlas. Así que recuerda que la Navidad nos celebra nuestra capacidad para prepararnos para Dios. La Navidad celebra que Dios vino a nosotros cuando no teníamos nada que ofrecer. Teniendo esto en mente, tienes que darte en cuenta de que no necesitas una Navidad más luminosa, con más luces en la casa, más luces en el árbol, con más adornos. No necesitas una Navidad con más llena de actividades, más llena de regalos. Lo que necesitas y lo que todos necesitamos es conciencia de la realidad de la existencia de Dios en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Cierra tus ojos y dile con tu corazón: Señor Jesús, entra en mis días simples, en los más normales, y hazlos extraordinarios con tu presencia. Nace de nuevo en mi corazón, en mis rutinas, en mis responsabilidades. Que cada momento de mi vida se convierta en un lugar santo donde habites tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y te digo la verdad, no esperes
el momento perfecto. No esperes, me voy a acomodar, voy a sacar un poquito más de tiempo. Él ya está aquí. La Navidad sucede cuando tú lo reconoces, porque Él nace en tu corazón. Pero la Navidad pierde su esencia cuando el amor se convierte en apariencia. Cuando todas esas arandelas son más importantes que la razón principal por la que estamos celebrando. Porque nosotros podemos llenar la casa de luces, la casa de adornos. Podemos llenar las mesas de comida y debajo del árbol llenarlo de regalos. Pero si el corazón permanece distante, si el corazón permanece herido, si el corazón permanece indiferente, la celebración queda vacía. Porque sin amor no está Dios. Y esa Navidad se vuelve solo una tradición más. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido año tras año una tradición más? Es por eso que tenemos que tener presente que el amor que descendió en Belén no fue un sentimiento romántico, no fue así un gesto superficial, no, fue un amor radical, encarnado, sacrificial, dispuesto a descender hasta las profundidades de nuestros quebrantos y debilidades para levantarnos de ahí. La Navidad nos tiene que recordar que Jesús no vino para ser admirado, Jesús vino para amar y para enseñarnos a amar. Él te está esperando. Él quiere que lo dejes realmente nacer en tu corazón. No le importa tu pasado. Él no te juzga. En Lucas 5:32 la palabra nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino por los enfermos como nosotros. Él vino por los pecadores como nosotros. Por lo tanto, si nosotros deseamos una Navidad diferente, si realmente queremos una Navidad viva, transformadora y con propósito, tenemos que permitir que el amor de Cristo sea el que reoriente nuestras palabras. Que sea el amor de Cristo que reoriente nuestras relaciones, nuestras decisiones. En Juan 1:14 las Escrituras nos recuerda: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí nos dice que el amor de Dios no permaneció solo como un concepto, como algo escrito, el amor de Dios, como una promesa o como una teoría espiritual. No. Se hizo carne, se volvió cercano, se volvió real, se volvió tocable. Ese es el Jesús que celebramos. Jesús caminó entre nosotros para que pudiéramos ver cómo ama a Dios. Te voy a dar un ejemplo. Tocó al que todos evitaban, al leproso. Levantó al que todos desperdiciaban. Sentó a su mesa al que nadie quería cerca. Perdonó al que lo traicionó. Restauró al que lo negó. Y hay tantas historias así del amor de Dios en la palabra. Y si tú te das cuenta, vas a reconocer que el amor de Jesús no fue selectivo, no fue conveniente, no fue cómodo. Fue un amor que se entregó hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y Pablo nos lo explica así en la carta a Filipenses 2, en el versículo 5. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
Y es por eso que amar como Jesús implica descender del orgullo, descender del derecho a tener la razón, descender del silencio frío y del resentimiento, descender de la dureza que protege pero que también aísla. Amar como Jesús es elegir servir cuando preferíamos ser servidos. Amar como Jesús es escuchar cuando estamos cansados. Amar como Jesús es perdonar cuando creemos que el otro, ese que me la hizo, no merece gracia. Y es que la Navidad nos confronta con una verdad profunda. Y es que Cristo amó a quienes no lo merecían. Pero déjame te digo algo, entre ellos estábamos nosotros. Romanos 5:8 nos lo recuerda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso la Navidad no es solo una celebración más, es una invitación a la reconciliación. Y vamos a hablar claro, quizás hay heridas que aún duelen. Quizás de pronto hay un nombre que todavía pesa en tu corazón cada vez que lo escuchas. Quizás hay silencios largos que se han vuelto muros. Quizás hay unas lágrimas guardadas que nunca se expresaron. Y es que la Navidad no te obliga a olvidar todo de inmediato, no. La Navidad te invita a dar el primer paso hacia la restauración, a mandar ese mensaje, a hacer esa llamada, a dar ese abrazo, a decir esa palabra suave. Porque es que el amor verdadero se expresa con gestos concretos. Y es que tenemos que empezar a tener claro que es que el amor navideño no se mide por lo que regalamos, sino por lo que damos. Ese amor de Navidad no se mide por las palabras bonitas, sino por corazones dispuestos. No se mide por esa celebración externa, sino por la transformación interna, la transformación de nuestro corazón. Jesús nos amó hasta el final, hasta lo último, hasta la cruz. Y ese amor nos llama a mirar a otro, a cualquier otro, con ojos de compasión. Porque si Jesús se hizo carne, que el amor de Jesús en medio nuestro también se haga carne con nosotros. Y es que, insisto, cada diciembre encendemos luces, tiramos pólvora, adornamos las casas, iluminamos las calles. Yo me acuerdo que hasta pintaban los andenes. Se pintan todas las palmeras aquí en Miami o en los árboles, en donde quiera que estén, para que resplandezcan. Hay luz por todo lado, los centros comerciales son llenos de luces. Pero muchas veces, a pesar de toda esa luz, de toda esa claridad externa, muchos corazones continúan oscuros. Hay sonrisas en el rostro, pero silencios pesados en el alma. Hay reuniones de celebración, sí, pero también cansancio, heridas, miedos, soledades que nadie ve. Y si piensas en esto, debemos recordar las palabras de Jesús cuando Él nos dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que yo te invito que en esta Navidad
como casi nunca lo hacemos, permitamos que Jesús ilumine los lugares oscuros de nuestro corazón. Porque la Navidad no se trata simplemente de encender luces a nuestro alrededor, sino de permitir que la luz eterna ilumine nuestro interior. Y eso es por eso que una Navidad diferente comienza cuando nos atrevemos a abrirle a Cristo esos rincones más profundos de nuestro corazón. Cuando lo invitamos a esos lugares donde guardamos lo que nos duele, lo que nos avergüenza, lo que le tenemos miedo. Donde lo llevamos a esos lugares donde hay tristeza, desesperanza, pecados ocultos, heridas del pasado, donde hay de pronto una ansiedad que nos oprime, donde hay pensamientos que nos nublan, donde hay esas noches largas, donde a veces no sabemos cómo seguir. Y es precisamente ahí donde Jesús entra. Recuerda, Él no vino al mundo cuando todo estaba en orden, cuando todo estaba perfecto. Al contrario, Él vino cuando reinaban la opresión y el silencio de Dios parecía prolongado y el corazón del pueblo estaba cansado. Isaías 9:2 nos recuerda: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y al ver la Navidad cerca, te darás cuenta que Jesús no nació en un palacio iluminado, sino en un pesebre oscuro. No llegó a un mundo que lo estaba esperando fervientemente, no, sino a un mundo que no tenía lugar para Él. Y la luz que Él trajo empezó silenciosa, humilde, pequeña, pero fue suficiente para quebrar la noche. Y así también su luz llega hoy a nuestras vidas. Hoy en día, quizás no de una forma espectacular, pero una forma eficiente, suficiente. La oscuridad no se vence discutiendo con ella. La oscuridad no se vence negándola, ignorándola o macullándola. La oscuridad se vence encendiendo la luz. Y es por eso que cuando Cristo entra a lugares oscuros, de esos que tenemos allá retorcidos, cuando Cristo entra a estos lugares, la mentira pierde fuerza y la verdad nos trae claridad. Las tristezas que podamos tener encuentran consuelo en su abrazo. La culpa se disuelve bajo el perdón de la cruz y el miedo se somete a la fe que descansa en su presencia. Él no solo ilumina para mostrar el camino, ilumina para sanar aquello que está dentro. Juan 1:5 nos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque la oscuridad no puede detener la luz, ni la que está afuera, ni la que Él quiere encender en ti. Jesús no solo quiere brillar en el domingo que asistes a la iglesia, si asistes, o en el día que te reúnes a escuchar una palabra en el grupo. Él quiere brillar en esos lunes que estás cansado, en esos martes que estás agobiado, en esos miércoles que estás desesperado. No solo en tu oración, sino en tu trabajo, en tus decisiones,
en tus relaciones, en tus lágrimas, en tu futuro. Por lo tanto, la verdadera Navidad sucede cuando dejamos de esconder lo que nos duele y se lo entregamos a Él. Porque la luz de Cristo no depende de tus circunstancias, depende de tu disposición a seguirlo. Porque Jesús está aquí y solo necesitas abrirle la puerta. Me parece una noche perfecta, un momento perfecto para que le abras las puertas a Jesús en tu corazón. Dile con el corazón: Señor Jesús, ilumina mis sombras, entra en mis pensamientos, en mis miedos, en mis heridas, alumbra mis pasos y enséñame a caminar contigo. Haz que tu luz viva en mí y que yo lleve a tu luz a quienes me rodean. Es en tu nombre que oramos, Señor. Porque estamos acostumbrados a que cada diciembre este mundo se llena de papel regalo por todo lado, de brillantes, de bolsas decorativas. ¿Cuántos de nosotros se esfuerzan por encontrar el regalo perfecto para la persona? Algo nuevo, algo que no tenga, algo útil, algo hermoso, algo que signifique, algo que se acuerde de mí. Sin embargo, hay un regalo que no se compra, que no se fabrica y que no se empaca. Hay un regalo que no viene de Amazon, ni de una tienda, ni depende de un Black Friday, ni de una temporada. Y ese regalo es Jesús. Ese es el obsequio eterno del Padre al mundo. Porque es un regalo que no caduca, que no se rompe, que no pierde valor, que no pasa de moda y que no se reemplaza con algo más nuevo. Jesús es el regalo que vino envuelto no en papel, sino en humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, que esta Navidad no sea el recordatorio de lo que podemos recibir, sino de lo que Dios ya nos dio. Y cuando este regalo se recibe en el corazón, transforma la vida. Pero ojo, este regalo, su propósito no es quedarse guardado, sino ser compartido. Por eso es que la Navidad no comenzó con una compra, sino con una entrega. Dios dio, no dio algo, no dio una idea, no dio una bendición abstracta, no. Dios dio a su Hijo. Y ese acto reveló el corazón de nuestro Padre. Amor que se ofrece, amor que se entrega, amor que se da incluso cuando no es correspondido. Jesús no vino solo a perdonarnos, vino a habitar entre nosotros. No vino solo a mostrarnos el camino, vino a caminarlo con nosotros. No vino solo a salvarnos, vino a enseñarnos a amar como Él nos ama. Así que el mayor regalo de la Navidad no es material, sino es espiritual. Porque te da perdón donde había culpa. Te da paz donde había tormenta. Te da esperanza donde había un vacío. Te da presencia donde había soledad. Te da vida eterna donde había muerte espiritual. Y cuando recibimos este regalo, es imposible conservarlo solo para nosotros. Porque la alegría verdadera siempre busca una expresión. Siempre. Cuando los pastores vieron al niño, no se pudieron quedar callados.
En Lucas 2:17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así que el regalo más hermoso del cielo no vino en una caja, no vino por Amazon, no vino súper empacado, vino en un pesebre. Y Jesús es la expresión más profunda y perfecta del amor del Padre. Recibirlo es el inicio de una vida nueva. Compartirlo es la evidencia de que Él realmente habita en nosotros. Porque la Navidad no solo es una celebración, sino es una invitación. Es una invitación a recordar lo que Dios ha hecho, a disfrutar lo que hemos recibido y a compartir lo que Él nos ha dado. Y si hasta el día de hoy no habías recibido a Jesús en tu corazón, el Padre Celestial tiene este regalo para ti. Y si ya lo habías hecho, pero quieres a partir de hoy que esa luz brille en tu corazón y poder compartirlo y dar esa evidencia de que realmente Jesús habita en ti, puedes repetir esta oración audiblemente. No se trata de unas palabras específicas, no se trata de algo, un ritual. Se trata de abrir tu corazón y reconocer al Señor Jesús como tu Salvador y tu Redentor. Así que puedes decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Señor, yo en esta noche te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como la luz de mi vida. Te doy gracias por perdonar mis pecados, por hacerme salvo, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque a partir de hoy soy tu hijo. Gracias, Padre, porque nunca más voy a estar solo, porque sé que me vas a acompañar todos los días de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que este regalo vino del cielo. Y ahora este regalo se extiende a través de ti. ¿Cuántas personas en tu familia todavía no conocen de Jesús? ¿Cuántas personas en tu trabajo todavía no conocen de Jesús? En el lugar donde vives, tus amistades. Que en esta Navidad sea la ocasión especial para dar ese obsequio, para entregarlo con sencillez. Dile: Señor Jesús, gracias porque tú eres el regalo perfecto. Que mi vida sea una ofrenda para ti, que te honre a ti, que te bendiga, Señor, y bendiga a quienes me rodean. Enséñame a dar así como tú diste, con amor, con humildad y con entrega. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que te invito a pensar: ¿a quién puedo bendecir hoy con lo que ya tengo? No esperes el momento ideal. No esperes tener más. No esperes sentir ganas. Dalo hoy. Ama hoy. Comparte hoy. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Señor, y declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Declaramos que ninguna arma que sea forjada en contra de nosotros prospera, y que toda lengua que se levante en nuestra contra es refutada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga
Muy buenas noches.